¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a revisar un video que se llama Mi vida como el brujo mayor de Catemaco, unicornio negro, número 263. Tiene 6 millones de visitas. Quizás haya gente que opine que no debería darle yo espacio a este tipo de conocimiento o punto de vista, pero justo una de mis intenciones pues es examinar todas las cosas y luego ver si tienen algo de valor y contrastarlas con la doctrina cristiana. Soy el brujo mayor más joven en toda la historia de la brujería, pues. Por ello también esto de la brujería y la información que he dado, pues, ha sido muy buena. Sí, el más joven de qué edad, o sea, de cuando tenías que 22. Es que mayormente los brujos mayores tienen 40, 50 años. Entonces, nunca se había visto en la historia de la brujería en Catemaco que, pues, que hubiera un brujo mayor joven, ¿no? Joven, ¿cuándo te coronaron así? Ya le llevamos para 5 años. O sea que tenías 22. Tenía como 20 años cuando empecé esto de poder entrar al consenso y ser parte de brujo mayor, pues. El ser brujo mayor no es como que entres al consenso y ya te digan, ya eres brujo mayor. El entrar a un consenso en donde está regido por 32 brujos, de las cuales hay brujos de 40, de 60, de 30. Sí, hay algunos que si tú llegas y tienes la mayor energía, no te lo van a impedir. ¿Cómo te puedo decir? Ellos no van a querer que tú seas el brujo mayor por tu edad. Porque mayormente se tiene la idea de que un brujo mayor tiene que tener 80 años o 70 y que tiene que tener un bastón y renguear, pues, cuando en realidad no es así. El brujo no es tanto por el conocimiento, sino por su energía. Sí. Por ejemplo, en Catemaco, para poder ser un brujo mayor, ¿qué es lo que se necesita? Se reúnen lo que son los 32 brujos. Sí, en este caso pues yo soy el número 33. Se reúnen los 32 brujos y voy de la mano. En ello pues se hacen lo que son rituales. El ritual en ese momento, en ese año, del brujo que tenga mayor energía es en el que se nombra brujo mayor de Catemaco. Sí. Fíjense cómo usa el número 33. A mí por eso yo no estoy de acuerdo en que digan que la fecha de la resurrección de Cristo es a sus 33 años. Creo que ese número está alterado justo por estas ideologías. Y una de las razones por las que creo que tratan de decir que Jesús fue a los 33 fue porque es 1 dividido entre 3, es un tercio. Y este número que él dice 33, pues incluso véanlo en los grados masónicos, el 33 es lo máximo, ¿no? Porque apunta a Satanás, que se llevó un tercio de los ángeles. Entonces es lo que él básicamente está diciendo. Si se fijan, también usa referencias cristianas para él referenciarse, ¿no? O sea, al final el mal, pues Dios creó al mal y entonces el mal decide extraviarse y esto es lo que vamos a escuchar, pues puro extravío. La edad de Cristo, cuando resucita, es el rey David fue coronado a los 30 años y Cristo, como es hijo del rey David, también es a los 30 años cuando él es coronado, cuando le pone la corona de espinas en la cruz y luego 3 días después se levanta de entre los muertos como rey de reyes y señor de señores. Sí. Yo he visto algunos videos de gente que se promociona como el brujo mayor de Catemaco. Sí. Pero el brujo mayor es una persona que va a ser brujo mayor siempre. No. ¿Cómo es eso? Pues te explico. Año con año se hacen los rituales, se hacen las misas negras. Sí, las misas negras es misa blanca y misa negra en Catemaco, Veracruz. El 1 y el 2, ¿sí? De marzo. O el primer viernes de marzo, ¿sí? Vean cómo usa, por ejemplo, la referencia del catolicismo para hacer misa negra, ¿no? O sea, una misa que, bueno, ya luego podemos platicar. Y luego ellos hacen una anti, ¿verdad? Es el más importante en Catemaco, ya que se abren portales muy fuertes, en donde se manejan energías. Por ejemplo, este año se abrió el portal para agradecer a la Madre Tierra por todo lo que estaba pasando, lo de las guerras, lo que pasó alrededor del mundo, ¿no? Y nosotros pedimos por ello. Y entonces, cuando ya hablan, por ejemplo, de la Madre Tierra, están hablando de panteísmo, porque le están dando atributos divinos a las cosas creadas por Dios. O sea, si vemos en la Biblia, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es en Génesis 1:1. Entonces, esa es la diferencia entre monoteísmo, que es Dios separado de la creación, y panteísmo, que es lo que ellos están proponiendo, ¿verdad? Porque la Madre Tierra ya tenía su grieta, pues. Sí, y nosotros necesitábamos agradecer, ya que la mayoría del mundo solo quiere para ellos.
¿sí? Y no quiere dar al universo. Pero bueno, ¿cómo es esto de la brujería en Catemaco? Sí, o sea, panteísmo es darle gracias a las cosas creadas cuando... Y entonces ya ignoras al creador y tu mente empieza a llenarse de telarañas. ¿Cómo es de que año con año se puede, así como puedo ser yo el brujo mayor, como alguien más puede ser el brujo mayor? Sí. Los 32 o 33 brujos se reúnen para hacer ritual. Ese año, antes del primer viernes de marzo. Los 32 cuando hacen su ritual, hay uno que tiene que tener mayor energía que todos ellos. ¿Puedes volver a ser brujo mayor después? Sí, claro que sí. O sea, lo deja de ser 3 años porque ya agarró otra persona Ujú. ese nombre y después, ahora sí volviste a ser. Depende de tu energía, mucho. Por ejemplo, también hay brujos buenos y brujos malos. El Catemaco, claro. Yo Pero estoy... ¿son más de 32? No. No. O sea, no pueden ser buenos y malos porque están extraviados y practicar hechicería, pues no tiene que ver con el reino de los cielos. Ahora, no me malinterpreten, o sea, tan pecado es la hechicería como ser soberbio o como sentirte más que los demás. Si se fijan como él empieza como ya diciendo, yo desde muy joven, como es un tema de orgullo, ¿verdad? Entonces es soberbia, es orgullo. No es el único problema hacer hechicería. El problema también tiene que ver con otras cosas que hacemos todos, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y justo por eso necesitamos a Cristo, nuestro Mesías, ¿no? Si no estás dentro del consenso, no puedes ser brujo de Catemaco. Aunque tú vivas en Catemaco y te pongas como brujo, no formas parte del consenso. Ok. Sí, si formas parte del consenso estás reconocido. Si no, no. Sí, te hacen a un lado. Y hay muchas personas que, por ejemplo, he ido a México, que dicen, hay pancartas enormes que dicen brujo mayor de Catemaco. Y ahí es donde le digo, hay un carnet que se te da donde se te habla que eres del consenso. Sí. Entonces yo llego y digo, a ver, ¿usted es brujo mayor de Catemaco? Sí. ¿Cómo es Catemaco? Descríbame 5 colonias de Catemaco. ¿Cuáles fueron los últimos 2 presidentes de Catemaco? Y luego hay personas que se quedan así de, ¿por qué me preguntas eso? Porque yo soy de Catemaco. ¿Sí? Y esto que tú dices que eres el brujo mayor de Catemaco, pues por eso vengo a saber. Quiero saber. Léeme las cartas. Y ahí es donde... Y una de las cosas que me han explicado es que tienen influencia política. Entonces, o sea, no es nada más como una fantasía de ellos, del panteísmo, sino que ellos han logrado que las personas crean en lo que hacen y entonces empiezan a ser como sacerdotes, como una religión. O sea, este es uno de los efectos del panteísmo, ¿no? Y las personas le dan credibilidad y entonces ya ellos empiezan a tener poder político. la gente se queda así como, ¿y quién eres tú? No, yo soy un ser humano que quiere respuestas. Léeme las cartas. ¿Cuánto me cobras? Y luego se me quedan mirando y de pies a cabeza. Y... Lo que pasa es que no me lo permiten mis entidades. Así me lo dicen. Y luego me les quedo mirando y le digo, quita tu cartel de brujo mayor. Yo soy de Catemaco. Y luego la gente se espanta. ¿Sí? Entonces le digo, si vas... Mis entidades, o sea, yo creo que se meten con el tema de los demonios. Como si vas a estafar, que no sea en nombre de Catemaco. Vengo mañana. Y ya al día siguiente llego y hay locales que ya no están, que ya se fueron, que ya cerraron. Sí, hay locales que ya se mueven todo. ¿Por qué? Porque si saben bien que están haciendo algo mal. Ya cuando, por ejemplo, me ha ocurrido una vez que yo fui, me hicieron todo y eso, ven mañana por tu curación. Y yo dije, bueno, ¿hasta dónde van a llegar? Bueno, fui al día siguiente y todo. Y cuando llego me dicen, ¿usted es unicornio? Sí. Le pedimos una disculpa, vamos a quitar nuestros carteles y todo eso, pero no nos haga el daño. Entonces ahí es donde yo digo, bueno. Qué curioso que ellos tengan también moralidad, ¿verdad? Entre los extraviados. Pues sí, porque ellos no están buscando una moralidad del bien y el mal de Cristo, ¿no? Sino que Él se levanta como la moralidad y entonces Él es el que decide si eres bueno o malo. Y los va sometiendo, ¿verdad? Pero como todo es, pues todo es subjetivo, ¿verdad? Entonces, todo depende de la opinión de esta persona. Quién es uno bueno y quién es uno malo. Se me hace curioso. Vamos a hacer eso. Solamente no quiero que pongan mal a mi pueblo, Catemaco, Veracruz. Yo no puedo cambiar esa forma de pensar de las personas, ¿sí? En el mundo hay personas que vienen a verlo arder y hay personas que vienen a apoyarlo, ¿sí? Yo no soy las personas que vienen a verlo arder. Soy más un brillo. Soy solución para todos mis hermanos.
Las personas que me siguen, la gente que me sigue, saben que si yo doy un tip es porque es real. Sí, por ejemplo. ¿Cómo va a ser un brillo si Cristo es el que dijo, yo soy la luz del mundo? El que crea en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, o sea, bueno, ya él está diciendo, es un brillo, no sé si sea la luz del mundo, porque querríamos tener otra luz del mundo que no fuera Cristo. Un tip casero que puedan llevar ellos en casa, sin necesidad de abrir ningún portal. Ahí es en donde yo les digo, hagan esto, a tal hora, en tal momento. Depende de su fe, es como se va a ver el resultado. Soy de las personas que no les gusta mentir. Y si les doy un tip a mis hermanos, se los doy tal y como debe de ser. Pero siempre les digo, si no sale a la primera, es por su fe. Háganlo de nuevo, puede volver a salir. Sí. Luego dice, no me gusta mentir, pero pues les está enseñando puros engaños de Satanás. Al final te están enseñando una trampa. Vean cómo dice 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego vean el verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, todos nosotros hemos sido algo de esto, pero es la sangre de Jesucristo la que nos justifica, la que nos lava, nos santifica y nos da la herencia que nos corresponde del reino de Dios. O sea, estamos hablando de cosas celestiales, no estamos hablando de que te merezcas que te persigan o que te cancelen, sino estamos hablando del cielo, ¿no? De la herencia que nosotros tenemos. Vean Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se trata de heredar la vida eterna. Esa es la pregunta más importante de la filosofía. Sí, porque todos los tips que yo doy dependen mucho de la fe de la persona. Esto es lo que yo hago. Son tips para que mis hermanos que no tienen cómo sustentar un trabajo, aquellos que no tienen monto económico, que están pasando por malas rachas, puedan llevar a cabo un tip desde casa y que les pueda cambiar a la prosperidad, a la abundancia, ¿sí? Y a ellos les puede ir bien. Eso es a lo que yo me dedico. Para ser brujo mayor, ¿debiste haber nacido en Catemaco? Sí. Yo nací... O sea, está popularizando su religión de panteísmo. La verdad es que no conozco, no sé si hay una Biblia de ellos o si hay como alguna base que podamos examinar, y por eso trato de ver el video, ¿no? Porque pues al menos lo tenemos a él y él está popularizando esta ideología entre los mexicanos. Y lo que estamos comprobando es qué tan verdadero es, ¿no? ¿Cómo requisitos? Mínimo. Sí, mínimo. El nacer en Catemaco. Porque puedes nacer en Catemaco, pero no tener el don. Sí. Ahí es donde se dividen los tipos de brujos. En este caso, tú vienes por tu padre. Sí. De ahí viene el don. Sí, así es. ¿Cuántos hermanos tienes? 9. 9 hermanos. ¿Todos practican lo mismo? Soy el único. El único. Que nace con el don. ¿Don? El don, el regalo. O sea, ellos... Bueno, a ver. O maldición. ¿Cuándo lo descubres? Al 100% a mis 5 años. ¿Cómo fue? Mi padre siempre me trataba como de aislar a mi padre. Sí, de no vengas para acá, no hagas esto. Y yo era de las personas que quiero dormir ahí. Me gusta estar ahí. Entonces llegó un momento donde mi padre me pone una hamaca. Y empiezo a dormir en altares. En altares de la Santa Muerte y todo eso. Y así año con año. Me gustaba siempre dormir en las hamacas. Pero dentro de un recinto, de un templo, sí. De un lugar en donde habían muchísimas deidades. Por ejemplo, esta deidad que había era la muerte. Llega un momento en donde, bueno, mi padre tiene hermanos, sí, y había un hermano que en ese momento, antes de él, también se proclamaba como el brujo mayor, sí. Tuvo mucha fuerza que lo llegaron a fallecer, sí, por tanta envidia. Después de ahí, de muchos años, entra mi padre y a él lo nombran como el brujo mayor. Él estuvo como brujo mayor 4 años, sí. ¿Consecutivos? Sí, consecutivos, uno tras otro, tras otro. Llega un momento en donde yo entro. Pero como todos saben, si uno entra chico,
Los grandes y los más o menos dicen no, porque está chavo. Ok, pero a los 5 años tú empezabas, te llamaba la atención. Tú Yo a querías mis estar 5 ahí. años me di cuenta que tenía... Vean qué curioso que le llama deidades, ¿no? Son demonios y son falsos dioses. Vean, dice Éxodo capítulo 20, 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice Apocalipsis, capítulo 1, versos 17 al 19. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Está hablando de Jesucristo. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El capítulo 20 de Apocalipsis, versos 13 al 15, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y capítulo 21 de Apocalipsis, ya al final, versos 3 al 5, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces es un error atribuirle deidad a la muerte, porque la muerte va a tener su fin. Al final de los tiempos, Cristo la va a arrojar al lago de fuego. Y entonces, ¿por qué estarías adorando a algo temporal? Tenía un don. Ah, pero... Sí. ¿Y cómo fue que viste visiones? Ah, ahí te va. Ujú. Porque cuando uno es chico, entre los 3 meses y el año, uno empieza a recibir energías, ¿sí? Pero también uno puede recordar muchísimas cosas de tu vida anteriores, ¿sí? Después de los 2 años, empieza uno a tener memoria. No hay vidas anteriores. Hebreos capítulo 9, versos 27 al 28. De la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, solo vas a experimentar una muerte y luego vas a ir al juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No, esto de que muchas vidas, esto proviene del budismo, que Buda se tomó unos hongos alucinógenos y tuvo un sueño de que había tenido muchas vidas, pero no hay una... Eso no es verdad. Entonces, ya ven, y dice que no le gusta decir mentiras. Entonces, más bien, lo que me da la impresión es que él está siendo engañado precisamente por estas entidades que él, no sé cómo les llama ahorita, pero que no vienen de parte de Cristo. A empezar a abarcar en su cerebro toda información. Y se nos va la información que ya teníamos. Puede que en sueños nos podamos ver en vidas pasadas. Sí, eso sí. Y incluso en los mismos sueños, puedes incluso hasta tener sueños premonitorios. Que eso significa que si sueñas algo, al momento de que tú despiertes y estás mirando el mismo panorama y dices, algo va a pasar. Sí, se le dicen sueños premonitorios o déjà vus. Pues es como una nueva religión de lo paranormal, porque dice, fue creado por el investigador psíquico Emile Boirac, yo creo que es a finales del siglo XIX. Entonces, van a agarrar como cosas de las filosofías orientales y de psicología, etcétera, para crear este panteísmo, pues, nuevo, ¿verdad? Oigan, yo siento esto. ¿Ustedes lo sienten? No, nosotros no lo sentimos. Iba yo con alguien más. Oye, ¿tú sientes esto? No, yo no lo siento. Entonces, llegó un momento entre los mismos amigos que me decían que yo era un niño que estaba muy loco. Que era un niño como un niño especial, me decían, ¿sí? Entonces me empezaban a hacer bullying. Porque yo era un niño muy diferente. Que lo que yo sentía, no lo sentía ningún niño. Entonces empezaban como que a hacerme un lado.
Entro a las escuelas y me hacían bullying, pues, a veces maestras, a veces los mismos alumnos, porque decían que pues yo era brujo y que los brujos a un lado, ¿no? Hasta el momento en donde me doy cuenta qué tipo de energía es la que tengo. Y a mí lo que me llamaba mucho era la magia negra. Entonces, un día me dijo... Y luego, como vive en un ambiente donde se espera eso, entonces existen muchas predisposiciones, ¿no? O sea, si los maestros, si vives en Catemaco, que es como de donde funciona la economía de ahí, pues todos les tienen estar a la expectativa desde los niños, ¿no? Una persona me dice, necesitas aprovechar el don para que las personas sepan que si te molestan, pueden tener un efecto secundario. Y yo lo tomé. Tomé ese consejo, dije, bueno, sí, porque toda mi infancia me hicieron bullying. Entonces dije, bueno, lo voy a tomar. Y empezaban a molestarme y les decía, una más, y caíse en cama. Entonces las mismas personas, voy a caer en cama, ok. Bueno, y me seguían molestando. Caí en cama. Y ese mismo alumno le dice a su mamá, sí, mamá, mira, lo que pasa es que hay un brujo en la escuela, un muchacho que está en la misma salón y todo. Pero lo hizo a su conveniencia. Ese brujo me molesta y nunca dijo la verdad. Nunca dijo que el que me molestaba era esa persona. Entonces me reclaman a mí, yo soy siempre muy abierto, soy siempre muy sincero. Sí, yo lo hice, yo soy brujo. Y también se los puedo hacer a ustedes, si no me respetan. Y ahí fue en donde empecé en mi adolescencia a hacer que las personas me respetaran. Ahí fue donde cambió todo. O sea, vean cómo, o sea, una de las cosas malas que tiene esto es que te llenas de rencor, no aprendes a perdonar, por ejemplo, ¿no? Entonces, resentimiento, que es un veneno para el corazón. Todo el panorama. De ser una persona que me bulleaban, cambié todo. Respeto. Ahora me respetaban. Y miedo. Sí, mucho miedo. Porque decían, híjole, es que yo el año pasado lo bullié. Y meses. Entonces ahora llegaban como de, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y todo eso lo hacías con la mente? No. O sea, tenemos algo que si lo pensamos, le puede pasar. Porque es la energía que con la que tú das, es con la que tú recibes. Sí. Pero mentalmente, si tú como uno que tiene un don y le estás mentalizando, lo vas a materializar. Sí. Y depende de cómo lo pienses. Pero no es un don de parte de Dios. Si leíamos este pasaje del capítulo 5 de Gálatas, que leíamos acerca de las cuales les amonesto, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, unas son obras. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Anden en el Espíritu. Entonces este es el fruto del Espíritu. Y de lo que él está platicando, pues es puro orgullo, soberbia. De forma negativa o de forma positiva. ¿Sí? Hay un dicho que es, en la forma en la que tú pienses, es en la forma en la que vas a proyectar tu futuro. ¿Sí? Y eso es muy, muy cierto. Las energías existen. Entonces, empiezo yo a defenderme. Y había mucho, desde la infancia había una señora. Sí. Lo llaman energías, eso es como nietzscheano, ¿no? Pero, o sea, claro que somos espíritu, que vive en un alma, que vive en un cuerpo. Es obvio que somos más que nuestro cuerpo físico y que existe el Espíritu Santo porque es la realidad por la que se sostiene el universo. O sea, existe Dios, un ser realmente bueno, santo, precisamente, y con la santidad de Dios podemos examinar todas las cosas y determinar si algo es bueno o malo. Por ejemplo, el Espíritu Santo pues no quiere la destrucción del ser humano. Entonces, esta idea como de que te voy a hacer daño y te voy a... pues no proviene del Espíritu Santo, ¿no? Que siempre me molestaba. Que era donde yo pasaba, que me tiraba agua, que me barría los piecitos para la salación y todo eso. Aquellas personas que nos están mirando, si tienen un vecino, alguien, que vas tú pasando y te está barriendo los pies, eso es salación, eso es mala vibra. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Hay que poner unas tijeras en la entrada. Si llegan a pasar eso, pongan unas tijeras en la entrada para cortar todas. ¿Son unas tijeras en donde? Sí, en la entrada. Ven, eso es superstición. Entonces, tú crees que por poner unas tijeras vas a cortar unas cosas, pues ya te estás dejando guiar por todo este tema del panteísmo,
Y esto no tiene nada de cristiano. Pues si tú eres cristiano no deberías estar practicando estas cosas simplemente porque le estás dando divinidad a las cosas creadas y te estás apartando de Cristo. Tu corazón debería estar enfocado en perseguir a Cristo, en seguirlo, en servirlo a Él. Y estas cosas en realidad no tienen importancia cuando tú eres un hijo de Dios. Somos hijos y ahora herederos de las promesas de Dios. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, versos 17 al 18. Si somos hijos, también somos herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, la gloria de Dios se manifiesta en tu vida porque somos hijos de Dios y herederos de sus promesas. Vamos a heredar la Jerusalén celestial como reyes y sacerdotes de Cristo. Entonces no tenemos que recurrir a estas hechicerías de ningún tipo, ¿no? Eso es para ¿En el piso? Sí, en el piso, hermano. Haz de cuenta que pones una alfombrita de bienvenida, así, welcome. Welcome Sí, a mi pueden casa. ser tijeras de metal o tijeras así como las de... Siempre y cuando se tenga la fe. No importa el tipo de tijera. Pero si lo vas a poner sin fe, ya dudaste. Si lo haces con mucha fe y tú sientes que al poner las tijeras se corta esa energía, la fe es la que mueve la montaña. ¿Ves? Luego usa palabras de Cristo, ¿no? Que la fe es la que mueve las montañas y luego, pero no es una fe en Cristo, no es una fe en Dios, es una fe en unas tijeras. Ahí es donde creo, o sea, es incoherente lo que está diciendo, porque estás depositando la fe en cosas creadas, no en el Creador. Ya. Sí, es por eso que doy los rituales, los tips caseros. Porque si yo doy un ritual en donde vas a abrir un portal es la conexión entre el espíritu y la materia. Si yo te digo, haz esto, y abres un portal, si a veces, dependiendo del brujo, ¿sí? Es muy difícil abrir un portal teniendo un don y cerrarlo. A veces el que yo les dé a mis hermanos un ritual en donde van a abrir un portal, en vez de irles bien, pueden que lo abran mal. Y ahí se desata todo. Tú no necesitas portales, no necesitas nada de esto. Miren, en capítulo 4 de Hebreos, versos 14 al 16 dice: tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. O sea, si vamos a hablar de portales, este es el portal real, que es Cristo que entra al lugar celestial y es nuestro sumo sacerdote. Podemos acercarnos a Dios a través de Cristo y nuestra oración entra directamente hacia Dios por la sangre de Jesucristo, no por estas cosas que Él está hablando. Estas cosas no tienen ningún valor. Dentro de ese portal pueden salir demonios que pueden afectarte en tu casa, que pueden destruirte en tu persona, atacándote, hablándote mentalmente y todo eso, entrando en tu ser. A ver, ahorita nos tocas ese tema, me interesó sobre lo de las tijeras. Uh-huh. Pues a todos nos preocupa eso, ¿no? Sí. Todo padre de familia pues quiere proteger su casa. Peor aún cuando uno tiene hijos. Ajá. Para tener algo como eso, tú, tijeras, ¿qué otra cosa recomiendas? Bueno, eso es para cortar brujerías, ¿sí? Por ejemplo, vean lo que dice el capítulo 24 de José, versos 14 al 15. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Eso es, si realmente estás interesado en cuidar a tu casa y a tu familia, enfócate en servir al Señor y apártate de estos ídolos falsos, que es desde abrir no sé qué portales, entregarle tu vida a no sé qué entidades espirituales que no son el Jesucristo. Está muy claro, está muy clara la palabra de Dios acerca de cómo podemos acercarnos a Él y cómo Él derramó su sangre preciosa para salvarte a ti. Por ejemplo, esa es la mala vibra. Alguien que te barra los pies. Mayormente se tenía pensado que si te barrían los pies te ibas a casar con un viejito. No sé si lo has escuchado. O que no te ibas a casar. O que no te ibas a casar. Que ibas a ser la solterona o el solterón de toda tu familia, ¿no? Pero no es así, es por la mala vibra. O sea, si te barran los pies, literal,
te están acarreando energías negativas. Del lugar que se barrió, te están echando todas las energías que sacaron de ahí. Que se barrió. Eso no es verdad, eso son mentiras, son supersticiones. Muchas personas se creen estas supersticiones y luego empiezan a vivir vidas fantasiosas y su conciencia y su entendimiento ya no funciona bien, ya no pueden discernir entre lo correcto y lo incorrecto porque están utilizando este tipo de consejos como la referencia de lo que es bueno y es malo, cuando la única referencia es Jesucristo. Él es la roca. Ve lo que dice Mateo capítulo 7, versos 24 al 26. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suba las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Entonces, si tú estás construyendo sobre la arena de estas falsas enseñanzas que te están dando, cuando vengan los problemas y lleguen las inundaciones, tu casa se va a derrumbar con un gran estruendo porque no es sólido. Lo único sólido es Cristo, que es la verdad. Y hay algo que se llama energía negativa, corrientes negativas, malas vibras, ¿sí? Y todo ello depende de del lugar en donde te encuentres. Por ejemplo, ahí te va un ejemplo, ¿eh? No sé si te ha pasado que estás en un convivio, ¿sí? Y de la nada tú ves a una persona al fondo y dices, híjole, esta persona es de sangre pesada. Ya no me voy a juntar. O sea, tu mismo espíritu te está avisando que si te acercas vas a tener problemas con esa persona. ¿Y qué es lo que haces? Lo evitas a toda costa. Porque tu mismo ser, no todos somos receptores de vibra sensorial. Algunos más que otros. Podemos sentir. Por ejemplo, tenemos varios tipos de sentires. Vean, por ejemplo, ahorita de lo que él mencionaba, lo que dice el capítulo 2 de Efesios, versos 1 al 7. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. O sea, Pablo está diciendo que estamos muertos si somos enemigos de Dios, porque ¿cuál es el destino de un enemigo de Dios? Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. O sea, ahorita le está hablando de un espíritu que te está hablando de que no te acerques a tal persona porque supuestamente tiene la sangre pesada. Es porque estás obedeciendo al diablo, porque es el que guía el espíritu en tu corazón si tú no obedeces a Dios. Todos vivíamos así en el pasado. O sea, no es que unos sean mejores que otros. Todos los que estamos en el pecado estamos así, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Él es verdaderamente nuestro hermano Jesucristo. Por eso dice, díganle a mis hermanos que nos vemos en Galilea cuando Él resucita. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Lo que Cristo te está proponiendo es que dejes de ser guiado por este espíritu del diablo para que seas guiado por el Espíritu Santo. Y la obediencia que hay que tener es creer en el Hijo de Dios, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarte y rescatarte. Esa es la obediencia. Que es a través del pelómetro, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en un lugar y sientes cómo pasa una energía en tu cuerpo, se te va a levantar todo el pelo, ¿no? Vas a sentir cómo tus poros se abren y se van a empezar a tener bolitas en todo tu cuerpo. De que se te puso la piel de gallina. Sí. ¿Sí? Esta es la otra forma. ¿Sí? Nosotros podemos escuchar. Si vamos a algunos panteones podemos escuchar un caballo. ¿Sí? Podemos escuchar voces, que alguien nos chitea, que alguien nos grita, que alguien nos llama. Ahí en la forma auditiva. En la forma olfativa. Si estamos en un lugar, por ejemplo, en medio de la nada,
y de la nada viene un olor a carne asada, a café, es un encanto. Si tú te metes al monte a buscar ese olor, Pobre muchacho, yo pienso que Cristo lo puede liberar de ese engaño en el que él está sometido y ahorita está, pues cree que se está dando algo de importancia, pero en realidad creo que si él encuentra a Cristo, él puede quedar libre en el nombre de Jesucristo. Yo te pido que si estás escuchando este video puedas elevar alguna oración por él para que Cristo lo rescate. Sería una gran obra muy buena que él se pudiera arrepentir después de haber tenido un encuentro con Jesucristo. te pierdes y te encantas y ya no vas a salir de ese lugar. Porque siempre se presenta ese tipo de encanto con el olor de lo que a ti te gusta. Por ejemplo, puede ser el café, puede ser un pollo asado, ¿sí? Y si tú lo sigues, Le voy a adelantar, siento mucha compasión por este muchacho, pero pues no, o sea, mi objetivo no es de que me voy a poner a refutar todo lo que diga, creo que ya lo escuché y lo voy a adelantar aquí a los momentos con más reproducciones. la confundían antes con el falso oro. Ok. Y es más, hubieron guerras, la gente se peleaba por la pirita. Pero o sea, al final nadie conoce al 100% su forma o cómo prepararla, pues, para protegerte. Hay muchísimos tipos de talismanes con los que te puedes proteger. Muchísimas piedras también con las que te puedas proteger. Para mis hermanos que están en lo de la marina y que siempre están dentro del agua, hay una piedra, sí. Se llama la piedra de mar o agua de mar. Sí. Esa piedra la pueden preparar para protegerse del mar, pues. No es verdad, ninguna piedra te va a proteger porque las cosas creadas no tienen divinidad. Dios las hizo, Dios creó todas las cosas bien, las hizo bien hechas, pero el único que puede proteger tu vida es Jesucristo. Y Él tiene los brazos abiertos, extendidos, para tener una relación personal contigo. No te va a servir de nada tener una relación con una piedra. Aquellos que van en barco y todo eso se protegen con esa piedra de agua mar. Sin problema, pues. Hasta les lleva la bendición para la pesca y todo eso. Ok. Bueno, pues hablemos de las protecciones. Bueno, hay varios tipos de protecciones, ¿sí? Son en la oscuridad. Ese listón lo vamos a poner en la mano, en donde nosotros recibimos el monto o saludamos a nuestra gente con la que conocemos, ¿sí? Las 24 y las 72 horas, ¿sí? Hay algo que se llama listones. Hay listones de varios colores. Algunos están en lo blanco y algunos están en lo negativo, pues, ¿sí? Por ejemplo, unos que están en el ocultismo y otros que están en la luz. Ahí les va el tip, ¿sí? Para los que están en la luz o los que están en lo oscuro, solamente hay un cambio de color, que es el listón blanco y el listón negro. Ese tiene que ser de medio centímetro, que son 5.05 milímetros. Imagínate que Dios cuando hizo las cosas se puso a pensar que tenías que tener algo de medio centímetro para protegerte. O sea, están desechando a Cristo por cosas que son hasta charlatanería. Cuando agarren lo que es el listón, ya sea el blanco o el negro, dependiendo de si está en la luz o en la oscuridad, ese listón lo vamos a poner en la mano, en donde nosotros recibimos el monto o saludamos a nuestra gente con la que conocemos, ¿sí? Entonces supongamos que yo saludo con la derecha. Yo agarro y me pongo el listón en la parte derecha, ¿sí? Pero a ese listón le voy a poner 7 nudos. ¿Pero por qué le voy a poner los 7 nudos? A cada nudo le voy a dar una plegaria. Por ejemplo, en el primer nudo yo lo pido de protección en mi persona. No solamente ello, para alejar a personas que tengan pensamientos negativos también hacia mi persona. Pues imagínate tener la mente tan embotada de creer que por hacerle unos nudos a un listón vas a influir en la gente que vas a conocer. ¿No sería mejor estar alerta en cómo filtrar las relaciones con las que te envuelves? Por eso, cuando una persona ya entra como en este tipo de ideas, empieza a construir sus relaciones de forma tan inestable y te puedes volver volátil y enloquecer. O sea, ese es el peligro de esto, pues, que dejes de funcionar como un ser humano a imagen y semejanza de Dios y te vuelvas una especie de objeto. Sí, si alguien quiere hacerme algo, que no fluya también. Hago mi segundo nudo. Y en mi segundo nudo pido por mi salud. En mi tercer nudo por mi abundancia, por mi economía, hasta llegar a los 7 nudos. En el séptimo nudo, en la punta se amarra con hilo.
ya sea hilo blanco o hilo negro. Depende si están en la luz o en la oscuridad, ¿sí? Y eso los va a ayudar mucho para protegerse de todas las energías negativas, corrientes negativas, malas vibras o de pensamientos negativos hacia tu persona. Para protección de la casa, dice que son las tijeras. Las tijeras. O sea, no está mal que tú quieras proteger tu casa, no está mal que quieras una bendición, pero la mayor de las bendiciones es que tu alma se salve y es Cristo el que da este acceso para tu vida. Ve lo que dice el capítulo 7 de Juan, versos 37 al 39. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Pero ahora Cristo está en su gloria y tú puedes creer en él y él te puede dar esa agua, porque dice: se le daría a todo el que creyera en él. En lugar de estar creyendo en una pulsera, o en lugar de estar creyendo en una piedra, o en unas tijeras que no tienen, que son cosas inertes, ¿por qué no acercarte al verdadero dador de la vida, que prometió que de tu corazón brotarían ríos de agua viva? ¿Por qué querer estar metido en el engaño? ¿Por qué dedicar tanto tiempo? Son las cosas que tienen más reproducciones de algo de 6 millones de reproducciones. ¿Se fijan cuántos mexicanos están engañados en adorar cosas creadas? ¿Qué Sí. más? Pongan una tijera en la entrada, debajo de su tapete, el de bienvenidos. Y así evitan que gente que llegue a verlos, la energía negativa no se quede en casa, sino también se queda afuera. Y cuando ellos se vayan, se lleven su misma energía. ¿Qué otra? Está también para aquellos que, por ejemplo, todo el año, ahorita que es diciembre, hay un tip casero para despojarse de las energías de todo el año, desde la casa. Sí, que es lo que vamos a utilizar: un sartén, ¿sí? Chile seco. Aparte del chile seco vamos a utilizar sal, y que nadie esté en esa casa, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A utilizar el sartén. El chile seco tiene que estar por lo menos 3 días en casa. Y la sal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponemos... Es una lástima que haya tantas personas que dediquen su tiempo y su energía a servir dioses falsos en lugar de servir a Cristo. Tiene que salir afuera, las 2 caras enfrente. Y de ahí, con un listón rojo, les hacemos doble nudo. Y de ahí 7 nudos, ¿sí? Y por último, mi hermano, eso lo... Entonces, no es como que yo me ponga así de: tú dile esto, hermano. No. En la misma página que yo tengo, la misma gente que a mí me sigue, que me ha pedido trabajos, que se quedan conmigo, llevan a cabo tips. Y luego dicen: échale ganas, hermano, sí sale. O te motivan, pues. Somos una comunidad, le dicen la familia Unicornio. Oye, y para hacer ese trabajo, tiene que haber un vínculo con esa persona. No. Te debe de conocer, pues. O sea, esta familia Unicornio es un culto, ¿no? Ok, para el dinero. O para levantar el negocio, digamos. para ¿sabes? el dinero. O no, si sean dos diferentes. Ahí les va el tip para la economía. Ya sea personal o en cuestiones de labor. Para la economía, es un paso muy sencillo también. Vamos a agarrar... Es más, con este tip que les voy a dar, pueden obtener absolutamente lo que ustedes deseen, siempre y cuando lo hagan con mucha fe. Desde obtener un trabajo, desde despedir a una persona, desde obtener dinero, así como para que se le vaya el monto a la persona, ¿sí? Una hoja de papel. Imagínate. Esa hoja de papel le vamos a poner lo que nosotros queremos, ¿sí? Y en la parte de atrás lo vamos a firmar. Y le ponemos: porque creo mi propia energía que vive en mí. Lo pasamos por todo nuestro cuerpo y lo ponemos en nuestra almohada. Y de ahí... Dice: creo en mi propia energía que vive en mí. Entonces pura soberbia, pura egolatría, ¿no? nos dormimos. Y al día siguiente se cumple. Siempre y cuando sea con mucha fe. Se cumple desde el monto económico, el regreso al trabajo, que te vaya bien en la materia, que puedas cruzar un examen y todo ello. Vean lo que dice el capítulo 15 de Juan, versos 14 al 17. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. O sea, lo que nos manda es que nos amemos unos a otros. Dice: ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Si estás recibiendo este mensaje y te está hablando Cristo, significa que Él te escogió a ti antes de la fundación del mundo. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Esta es la clave. En el capítulo 13 de Juan dice
verso 34, les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros como yo los he amado, así también ustedes ámense los unos a los otros. El amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos. Ese es el distintivo, que nos amemos unos a otros, más que si practicas los sacramentos, si vives una vida religiosa que parece pulcra. En realidad lo importante es que se amen unos a otros. De hecho, este tip lo dije abiertamente para mi gente que quería cruzar su examen extraordinario y todo ello, para pasar un examen, para entrar a una escuela y todo ello. Se los dije. Pero les dije, háganlo con mucho cuidado. Y ya. Ese tip, híjole, me han comentado desde alumnos. Y es más, ¿sabes? Me han comentado gente que ya terminó la escuela y me dice, híjole, maestro, ¿por qué no me lo dio hace años ese tip? Sí, porque así han funcionado mucho los tips que yo doy en la mayoría de mi gente. Órale. No, mira, lo que funciona para que pases un examen es que te pongas a estudiar. Ya que no les pido que abran ningún portal. Ese es el secreto. Oye, ¿y para limpiarse uno? Despojarse. Desde casa. Unos huevos, 2 huevos. O claras, como se le llamen. O, bueno, blanquillos. Sí. Sí, porque mayormente los huevos claros, blanquillos, en otros países no saben cómo se llaman, ¿no? Entonces los blanquillos, los huevos, la clara, 2. Y un poquito de alcohol, ¿sí? Con ese alcohol vamos a hacer 2 líneas. Con la clara nos vamos a despojar. Vamos a poner un poquito de alcohol en la clara y lo vamos a pasar por todo nuestro cuerpo, pero siempre diciendo, a través de mi energía postro mis dolores de mi cabeza, de mis hombros, de mi cadera, todos los dolores que tú sientas. Y en la zona donde sientas el dolor te vas a pasar esa clara con mucha fe. Después de ello, vas a volver a agarrar la segunda clara y le vas a soplar 7 veces, tan fuerte como se pueda. Esto es para que puedas tú despojar tu energía negativa desde tu interior al exterior, mientras que por fuera te estás limpiando con las claras. Una vez que ya haces esto, vas a hacer 2 líneas de fuego. En la primera vas a pasar por arriba. 1, te das vuelta, 2, hasta llegar a la séptima y te quedas de frente a la línea. Una vez que se termina esa línea, hacemos otra línea y ahí es en donde empezamos a tirar nuestra energía de nuestro cuerpo. ¿Sí? Fíjense cómo él quiere lavarse de sus pecados. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 17 al 19. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Capítulo 9 de Hebreos, versos 13 al 14. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. Cristo ya ofreció el sacrificio. Vean lo que dice el verso 10 de Hebreos. La voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día a día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos, o sea, nosotros. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. O sea, Dios no quiere que ofrezcas más de estas cosas. No necesitas poner ninguna de estas cosas para experimentar una vida verdadera en Cristo Jesús. Tocar un tema, aquí nos aventamos un buen tiempecito. No, pues adelante. Pues. No, dime algo que les quieras decir a la gente. Ya viene, dices, ya viene el año nuevo. Ah, sí, para mis hermanos que quieran salir mucho de viaje.
Ahí les va un tips. A ver. Sí, agarren su maleta, échenle unas 2, 3 mudadas. Y así, aunque la gente piense que son locos, dense unas 3 vueltas a la manzana. Y con eso. Con eso, ahorita el primero, inicien con eso. Apenas despierten, saquen su maleta, 3 vueltas a la manzana y vuélvanse a meter, que eso funciona bastante, mano, para poder salir aún más de viaje. No es necesario que pierdas tu tiempo ni tu vida con este tipo de prácticas. Cristo quiere darte una vida verdadera y abundante. Quiere llenar tu vida de gozo, de paz, de alegría. Y quiere que seas heredero de sus promesas. Y tenemos esta esperanza de que iremos a una ciudad celestial donde ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Y no necesitas estas cosas que Él te está proponiendo. Apártate del mal, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cristo tiene una vida preciosa preparada para ti. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.